Brother, yo te dejo vivir aquí, pero tengo que poner aquí una pared. Que no éramos los mejores, pero sí los primeros. Y el más heavy fue cuando pedí un préstamo de euros, los quemé trabajando a 2,50 € la hora. Yo que te diría que sí, porque al final nadie va a vender tu negocio mejor que tú. Primeras rentas, tío, a mí hablando un poco vasto, me ponían cachondo. Entonces, ¿qué dije? Prefiero el 100% de nada o el 50% de mucho. Es sencillo, pero si al final miras por tu culo, no creces. Pero si yo te doy un 50% del proyecto, para ti es cojonudo, te das el 50%, pero para mí no, porque yo tengo que pagar cosas. Esta gente lo sabe, lo que pasa es que quiere darle soluciones para que la gente sea dependiente y les vuelvan a votar y joderles la vida para que decirles, no, que toma, que te doy de comer. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Fuera de Serie. Somos Santi y Jorge, fundadores de Rentitab, y en este podcast vamos a hablar de inmobiliario, de inversión, de alquiler turístico, y hoy venimos a hablar de una modalidad en el sector inmobiliario que por supuesto no trae indiferente a nadie. Sí, nosotros empezamos también haciendo esto y queríamos hablar del rent to rent, que siempre parece que hay que entrar en el sector inmobiliario invirtiendo con muchísimo dinero y se puede empezar también sin invertir tanto dinero, pagando un alquiler y consiguiendo alquilarlo más caro. No teniendo que comprar una propiedad. Claro. Al final únicamente tienes que pagar pues, el mes de renta, normalmente las fianzas, y si lo negocias bien, incluso alguna carencia y poder generar ingresos sin poner dinero. Yo creo que ya hemos hablado de este modelo en algunos podcasts anteriores y es un modelo pues, que es bastante interesante para el propietario, pero si te parece, damos paso a quien son los reyes del rent to rent, fundadores de Te Alquilamos Tu Casa, Miguel, Víctor, ¿qué tal? Hola chicos, bienvenidos a Fuera de Serie. Muy buenas, pues bueno, un placer estar aquí, lo primero de todo. Cuidado el micro. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Habéis venido hoy aquí a Valencia y, joder, a casa, ¿no? Donde surgió esta empresa hace ya 5 años, desde que comenzamos. Y por contar un poquito la historia, empecé yo solo, empecé como Te Alquilamos Tu Casa, autónomo, un chico pues al final que quería buscar modelos de inversión en el sector inmobiliario y con el rent to rent, ¿no? Un modelo pues de inversión más disruptivo en el que al final pues hackeas esa vivienda sin tener que comprarla para generar ingresos. Y empezamos pues hace 5 años, empecé yo solo y el primer año pues como todos fue lo más complicado porque tuve que estar ahí en el barro haciéndolo todo, desde pues negociar con el propietario. A mí me suena alguna historia de que ponías Pladur también. De hecho, en el primer piso no había presupuesto para contratar a un experto o un profesional de esto y me tocó pues ver vídeos en turco y con el propio inquilino al que le alquilé el piso, me acuerdo, me dijo, yo te quiero vivir ya aquí. Le digo, brother, porque era el salón, ¿no? Había que partirlo en dos. Brother, yo te dejo vivir aquí, pero tengo que poner aquí una pared de pladur. No te preocupes, te ayudo, tal. Y me tiré 2 días con él montando ahí el pladur. Esa fue la primera anécdota así que puedo contar cuando empezamos. Y nada, el primer año fue bastante complicado porque, sobre todo, quisimos aprender cómo era este negocio y la ventaja que tuvimos respecto a los demás es que no éramos los mejores, pero sí los primeros. Y eso es una... ¿Y cómo te dio Miguel por entrar a este mundo? ¿Qué es lo que te llama la Claro, cuando atención? dices éramos los primeros, claro, ahí también hay que verlo, hay que tener esa visión, ¿no? De que hay un nicho de mercado. Cuando ya hay gente haciéndolo es fácil, pero si no, Claro. complicado. En ese sentido, éramos los primeros, me refiero. Había más gente haciéndolo, pero no a la escala masiva como lo hemos conseguido hacer en estos 5 años. Entonces, esa fue la gran ventaja. Y todo empezó porque al final yo venía de emprender, pues como todos los que estamos aquí, ¿no? En varios modelos de negocio, fracasando estrepitosamente en todos. Y el más heavy fue cuando pedí un préstamo de 25.000 €, los quemé, luego aparte los ahorros que tenía también los quemé y me vi pues con una mano delante, una mano detrás, trabajando a 2,50 € la hora porque me quería ir a Tailandia a vivir la vida loca, desde empezar allí desde cero y justo el día del vuelo, pandemia, y ahí es cuando empezó todo. Dije, hostia, pues tengo que hacer algo. Algo hay que hacer, ¿no? Y me di cuenta de que las grandes fortunas se construían en el sector inmobiliario. Y dije, ¿Cómo hiciste al principio? Porque aunque digamos que no hay que comprar, o sea, algo de capital se necesita. ¿Cómo hiciste para esas primeras propiedades, para el tema fianzas, primeras reformas, etcétera? Al final yo creo que para el rent to rent es lo más complicado al principio, ¿no? De empezar esa bola de nieve. Al principio con esa bola de nieve, digamos, tuve que vender cosas propias, Claro. televisión, la Play, y ya sabes cómo ponerme la Play con esa de 20 años, es como, no se la toques, ¿no? Tuve que vender todas las cosas materiales que podía conseguir algo de valor. Vendí la moto, de hecho, lo poco que pude. Pedí algo de dinero a amigos, a familiares y con eso pude entrar a mis 3 primeras propiedades de rent to rent y ahí el negocio ya empezó a tirar bastante. Porque lo difícil del rent to rent no es solo captar, que ahora entraremos si queréis un poco en cómo se consiguen esas propiedades, sino que el coste de poner los materiales de la reforma y ejecutar la reforma al final necesitas de cierto capital para empezar a funcionar. Que nosotros, por ejemplo, tenemos el modelo de la gestión
que es un modelo un poco más pasivo en cuanto a económicamente hablando, pero el rent to rent, que nosotros también lo trabajamos, al final requiere siempre de una inversión inicial bastante elevada. La barrera de entrada es alta. Uno, por la documentación de solvencia, porque cuando eres un chaval y eres Claro. autónomo es mucho más complicado Es cuando un ya tema, eres sí. empresa y ya las empresas de seguro de impago ya se nos pelean por firmar con nosotros. Y luego el capital. Al final, cuando entras tú solo y no tienes costes estructurales de empresa, yo cerro pisos con 2.000 euros al principio. Pero ahora, pues a lo mejor tienes que gastarte 4 o 5 veces más para entrar en un proyecto porque tienes esos costes estructurales para poder mantener. ¿Crees que negociabas mejor las primeras propiedades que ahora? Yo que te diría que sí, porque al final nadie va a vender tu negocio mejor que tú. Pero sí que es verdad que ahora tenemos muy buenos comerciales en la empresa y sería pues tirar para abajo su trabajo. No lo decía por esa parte, pero decía que cuando estás empezando tienes como más... Como que apretas más, ¿no? Como más hambre, Los más contratos. ambición, apretas más los contratos, el instinto te hace tener mejores condiciones, pero porque al final o las consigues o no eres realmente capaz de entrar a Las ello. primeras rentas, tío, a mí hablando un poco vasto, me ponían cachondo. Es decir, me encantaba cerrarlo, me gustaba, era como esa adrenalina. Era más virgen también el modelo. Sí, ahora ya pues hemos cerrado un proyecto esta mañana en Mallorca y en una hora hemos firmado la financiación para el proyecto y... ¿Cuántas parte del día. habitaciones tenéis ahora? Para poner a la gente un poco en situación, para la gente que no te conozca. Pues este año ha sido un año difícil, tenemos más de 2.000 habitaciones, entre empresas, socios traidores y cosas que nos han pasado, deberíamos de tener unas 2.500, pero bueno, seguimos ahí fuertes y firmes porque al final también... Bueno, pero está muy bien porque estamos... 2.000 habitaciones son 2.000 problemas. Claro, bueno, estamos hablando Bueno, de... ¿tenéis alguna doble? Sí, Entonces son algún problema unas más. 3.000 en total, entonces... Tenéis algún problema más por ahí. ¿Y cómo ha sido la escalabilidad en estos 5 años? ¿Ha sido muy progresiva o ha sido exponencial los últimos años? Bueno, lo cierto es que cuando yo empecé el modelo de negocio en Valencia dije, ostras, esto si funciona aquí, ¿por qué no funciona en toda España? Claro. Y dije, quiero expandirlo, pero claro, no tenía manera de cómo hacerlo. Entonces dije, voy a hacerme una marca personal. Y empecé pues a subir contenido. Y de ahí apareció Manu en un foro, nos conocimos en un foro a través de una persona que vendía formaciones. Entramos en ese foro y puse, oye, quiero hacer este negocio en más ciudades de España. ¿Quién está interesado? Y ahí entró ¿Cuántos años lleváis juntos? 4. O sea, que llevas prácticamente desde el inicio. Claro, claro, o sea, realmente fue desde 2022 más o menos, que fue yo cuando empecé justamente en el Rent to Rent, empecé por mi cuenta, pero justamente yo la cosa que yo empecé y a lo mejor al de empezar de estas que empiezas a llamar a propiedades y demás, Sí. pues al mes o así le contacté por un grupo que puse que buscaba socios y demás, y claro, Sí. yo empecé en Madrid. Y a raíz de ello fue como, oye, pues mira, yo sé cómo funciona el modelo de negocio, me he formado y demás, quiero abrir también aquí en Madrid, porque en ese momento teníamos socios por Madrid, pero no iban tan a tope, por decirlo así. Y en el momento en el que entré yo, es verdad que me costó bastante, porque te puedo decir que a lo mejor entré en abril, mayo más o menos como socio, y hasta finales de año no saqué ni una renta. Y eso que estuve Claro. llamando 6, 7 meses, pero sin Eso parar. lo decimos nosotros mucho a los alumnos que tenemos en la academia, de gente que quiere aprender alquiler, tío, y me gusta que lo digas, que, tío, para captar, o sea, gestión o rent to rent, al principio tienes que coger el teléfono y matarte a llamar, o sea, y Sí, sí, gastar sí. batería. Totalmente. Yo, por Es ejemplo, que- en ese caso sabía que el modelo funcionaba, sabía que era muy rentable, porque también me inspiraba mucho Miguel, porque veía y decía, joder, tío, mira cómo van sacando rentas allí. Claro. De hecho, muchas veces había propiedades que a lo mejor no eran tan rentables, pero como estás con la gana de tener la primera renta, era como, tío, vamos a entrar. Decía, brother, que eso no es tan rentable. Yo respecto a eso de no es tan rentable, yo creo que las primeras propiedades que no son rentables a niveles económicos sí que te dan un aprendizaje. Flipas. Que eso también hay que valorarlo. No, claro, claro, Porque a al ver. final la gestión, el tipo de problemas, los contratos, al final todas esas cosas, ese track record lo consigues Sí. con experiencia. Y al Claro. final nosotros cuando lo que dices Santi en la formación, le decimos a la gente, tenéis que amar mucho, tenéis que amar mucho, tenéis que amar mucho. Y Es cuando, que al principio, cuando no tienes nada, al final es lo único que puedes ¿Qué es hacer. el Ahora ya, secreto en este negocio? cuando Es- tienes una empresa, pues ya tienes otros flujos, pero al principio es es más una rueda ya que va. quemar. Claro. Pero luego también le decimos a los chicos, por terminar, que decimos, si captáis una propiedad que realmente no es altamente rentable, pero que sí que os da un cash flow positivo, cogerla porque realmente es que es un aprendizaje. O sea, Tal vais a cual, aprender, eso vais a aprender todo del Al negocio. principio sí. Claro, a Al ver, principio sí. yo es verdad que la renta que me dijo era un cuarto sin ascensor en pleno Vallecas, o sea, tampoco es que tampoco fuera una muy buena zona, pero es verdad que yo me tiré así esos 7 meses y al final, vamos, yo siempre lo digo también en el sentido de,
yo podía haberme echado para atrás al tercer o cuarto mes y decir, oye, esto no me funciona a mí, Ya, como me hacen busco muchas otra personas. cosa. A ver, la mayoría de gente se queda en el camino. Claro. Es evidente. Y al final luego miro atrás y digo, joder, digo, si al final me he tirado 7 meses, conseguí sacar la primera renta, porque me dio la oportunidad un señor que decía, me dijo más adelante, oye, pues no te veía con la experiencia, pero bueno, te veía con las ganas. Y a raíz de ello, esto ya entrando en 2023, de aquí hasta ahora en Madrid estamos ya casi con las 400 habitaciones. O sea, desde ese momento ha sido, desde sacar la primera y la segunda, prácticamente un no parar, porque no sé Claro, cuánto claro. hemos llegado incluso a levantar. Contarnos, bueno, Perdón. dale. No, 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 que os iba a preguntar, que me parece muy interesante, que es algo que yo cuando hablé con Miguel la primera vez me sorprendió, es el modelo de socios que tenéis, me parece una cosa muy, muy escalable. Si nos podéis contar un poco en qué consiste para que lo conozca la audiencia, porque es un modelo como para crecer la empresa, que creces bastante rápido apalancándote en personas que también tienen el riesgo, etcétera. Sí, al final la manera es, yo lo pensé, estaba empezando en esto, no tenía tampoco muchos contactos, los recursos eran más limitados, entonces que dije, prefiero el 100% de nada o el 50% de mucho. Ya. Y ahí es donde di con la clave de querer escalar esto. Entonces, a raíz de abrir una marca personal y llegar a más personas, pues conseguimos pues, abrir en nuevas ciudades. ¿Cómo? Con esta manera. Nos asociamos y vamos al 50%. Cada uno tiene unos roles, súper importante Claro. dejarlo bien detallado esto. Definir. Porque esto es como un matrimonio al final, te casas Tal con la cual. otra persona, pero a nivel empresarial. Entonces, dentro de ese nivel empresarial tienes que tener unos roles muy claros. Y en este caso, nosotros los diferenciamos. ¿Qué es lo que pone el socio local, digamos? Pues tiene que poner el trabajo diario, el modus operandi, el captar la renta y gestionarla. ¿Qué pone el socio, digamos, o en este caso yo? En este caso, la financiación, el marketing, la imagen de marca, la documentación de solvencia, todo el know-how, sistemas y procesos para escalar, toda la parte de contabilidad, toda la parte de fiscal. Y un poco, pues, el haber allanado ese camino para que la persona que entre al final sepa lo que tiene que hacer. De hecho, pues el último socio que hemos firmado, Aicea, una chica que ha abierto en Bilbao y Madrid, la chica comenzó con nosotros y en 4 meses ha cogido 12 rentas. Yo para coger 12 rentas me tiré 2 años. Claro, claro, al final es como un modelo un poco de franquicia, ¿no? Es algo así, un híbrido entre una franquicia que te apoyas en algo, una estructura, y tú emprendes dentro de Claro. esa estructura. Es Y es como verdad mucho que ahora más también- fácil. Es verdad que ahora también le damos mucha ayuda, por lo menos los que tenemos por ahí en Madrid. Ya no solo son lo que vamos sacando nosotros, porque es verdad que sacamos para nosotros en general, pero luego también les damos esas mismas rentas a ellos, para que al final vayamos creciendo en general en toda la empresa. Que la prácticamente. apoyáis con producto también. Y, quieres y decir. claro, trabajáis por con ejemplo- exclusividades y este tipo de cosas. O sea, la gente tiene una zona o para que no haya esos conflictos. Por lo general sí, en la mayoría de ciudades sí. ¿Qué ocurre? Que en Madrid no, porque Madrid es muy grande y en Madrid pues... Hay para todos. Sí, pero eso, por ejemplo, a mí es verdad que cuando yo empecé era un poco más reacio a eso, porque era como, Buah, Madrid, saco una renta, y si ahora hay alguien se mete a coger aquí una renta, me la está quitando a mí. Es verdad que ya con el tiempo, cuando ya conseguí un volumen bastante alto, era como, pues, realmente hay tanto mercado que es que ni te das cuenta. Si Ya. saco yo una renta aquí y yo te la he sacado aquí, a lo mejor es una renta que no hubiera llegado en mi vida. Porque ha Claro, llegado claro, antes, claro, ¿sabes? claro. Entonces ahí, por ejemplo, fue cuando también empezamos a abrirlo a nivel de más socios en Madrid. Y ahí fue cuando dije, oye, pues mira, que cada uno saque lo que tenga que sacar. Yo, de hecho, incluso en la función que tenemos allí en Madrid, sacamos un volumen de rentas demasiado alto y lo que hacemos es repartir entre los socios, realmente. Entonces, es algo que al final es una ciudad que... Es Vamos, a sencillo. mí me parece Si al increíble. final miras por tu culo, no creces. No, está Pero claro, está si claro. buscas el generar Claro. abundancia en ese sentido, dijimos, oye, ¿por qué no cogemos más socios en Madrid? Porque al final a donde tú no puedas llegar va a poder llegar a otro. Entonces hay a lo mejor meses en los que a lo mejor pues hay CEA, ¿no? Esta chica, por ponerla de ejemplo, saca 3 rentas en un mes en Madrid. Entre que tiene que montarlas y alquilarlas, a lo mejor ya va a estar un mes o un mes y medio sin sacar. Hostia, Claro. pues si se le salen cosas, vamos a pasarla a otros socios. Entonces, Claro. al final esa Porque filosofía colaborativa es la que nos Los hace crecer. responsables de poner el proyecto en marcha son los socios, ¿no? Sí. al La fin- apoyáis desde central, entiendo, con lo que has comentado. Tema el tema reformas de y todo financiación, reformas y tal, pero realmente la parte operativa y de coordinación de gremios, etcétera, son los socios. Correcto. Claro, a ver, tienen que tener visto bueno. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo... La central, o sea, como que sale la renta, salen los números y tal, ¿no? Nos pasan la renta Claro. y si es una renta que a lo mejor son 13, 14 mil pavos de inversión y genera 600 euros de beneficio, pues en este punto ya no entramos. Claro. No, pero lo preguntaba porque realmente, si ellos se tienen que cargar de la parte operativa, tampoco pueden tener un flujo de captación masivo. O sea, que tendría que repartir con los otros socios de la empresa, porque si no, es O sea, imposible. ellos tienen labores comerciales para captar rentas y luego también desde Valencia tenemos un equipo comercial que se encarga también de ponerles visitas para que ellos pues tengan también delegada esa parte y puedan ir ya directamente a tiro. Como leads que os van entrando y Sí, tal, ¿no? Por ejemplo, en Málaga, el chico de Málaga, el socio, allí ya no cierra las rentas porque se las ponemos nosotros.
entre comillas. Él solo tiene que ir a hacer la visita, pero ya está filtrada esa visita. Sí. Sí, que le entran, ¿no? Está súper, súper interesante. A mí me parece interesante también el tema de la financiación, porque creo que es lo que más le cuesta a la gente en un rent to rent. Porque para crecer al final, si tienes que hacer reformas y tal, si no tienes detrás un colchón de financiación, si te gastas entre 5 y 15.000 euros en un piso, no sé cuánto estáis gastando de media, pero no es escalable, ¿sabes? Sin financiación. Sí es cierto que una persona al uso normal, pues a lo mejor puede entrar en 1, 2 o 3 Claro, proyectos, pero claro. cuando ya quieres escalarlo a niveles grandes, como hemos hecho nosotros, necesitas un fondo detrás o una comunidad de inversión. ¿Sí? Claro. Y es lo que hemos conseguido crear y donde somos, yo te diría, lo más estricto posibles con eso en atender a los pagos a los inversores, no fallar, porque eso es la gasolina del negocio. Entonces, ahora estamos en un punto en el que a lo mejor no queremos crecer a un ritmo tan vertiginoso, pero queremos ir creciendo. Por eso hay que hacer bien las cosas con los inversores. ¿Y cómo lo hacéis con los inversores? ¿Cómo habéis creado esa comunidad? Al final, pues el hecho de trabajar la marca a mí me ayuda muchísimo. He estado en todas las comunidades de formación y allí pues conoces gente, haces networking, pero no llegas a un nivel masivo de personas. En este caso nosotros lo que hemos hecho ha sido crear nuestra propia comunidad e invitar a todas las personas a entrar ahí. Entonces las personas están siempre expectantes. Ven que cerramos las operaciones, la última la hemos puesto a las 9 de la mañana, son las 10 y la hemos cerrado. En ese sentido, entonces ya esa persona ya a lo mejor quiere entrar en la siguiente. Entonces entramos en esa dinámica. Y eso es un préstamo. Al final, el inversor lo que hace es un préstamo a un tipo, ¿no? O no asume riesgo en cómo vaya el Él inmueble. en ese sentido no le damos participaciones del proyecto porque sería tirarnos piedras a nuestro tejado. Porque si yo te doy un 50% del proyecto, para ti es cojonudo, te das el 50%, pero para Ya. mí no, porque yo tengo que pagar cosas. Ya. Entonces me haces un préstamo. Sí, con es una un préstamo cuota a un X, tipo yo genero X. en el que la diferencia gente mía. está de acuerdo al tipo de interés y ya está. Y yo creo que ahora a medida que habéis hecho la bola más grande, pues al final los inversores pues más confían en vosotros, más flujo de dinero tenéis disponible, etcétera. El 90% reinvierten. Claro. Y eso es una ventaja abismal. Porque al final no serán préstamos muy largos, ¿no? Serán 1 o 2 años. Normalmente los cerramos a 24 meses. Bueno. Es lo top. Si un socio está empezando, como no tiene gastos estructurales, a 12 meses. Claro. Pero si ya lleva más tiempo, 24. ¿Qué media de firma en los contratos con los propietarios tenéis? ¿Entre 5, 15 años? ¿Cuánto intentáis? ¿Cuál es la media? 7 años. 7 años. Normalmente 7 a 10 años es lo que intentamos sacar. Nosotros, por ejemplo, depende de la inversión, lógicamente, igual que en vuestro negocio, pero empezamos con 5 y ahora estamos intentando hacerlo cada vez más grande. A ver, ahora hemos cerrado alguno a 15, pero 15 porque años. también nos hemos gastado muchísimo dinero. Hablamos de que nos hemos gastado más de 50.000 euros en esos proyectos. Entonces, al final, cuantos más años, más amortizas. Claro. ¿Sabes? Entonces es normal. Pero bueno, también el propietario es difícil convencerle a veces de dame tu casa por 15 años. ¿Sabes? Sí, es normal. Depende de lo que sí que es inviertas. cierto que si invertís 50.000 es porque habéis montado ahí un pisazo y lo habéis dejado Claro, una casa. esto es una es una villa de lujo y otro es un complejo de 7 apartamentos. Y más de 50.000. En cada uno, sí, claro. Más de claro. 50.000. Sí, pero bueno, que al final en 15 años tienes un alquiler que está bien, con su carencia negociada y Sí, tal. lo Al final son prorrateas- números. Lo y prorrateas, vosotros- lo metes al alquiler. la Sí, amortización trabajáis con y inversores ya está. vosotros también. Pues no, esto lo hemos hecho, o sea, nosotros trabajamos con financiación bancaria. Normalmente no hemos llegado a trabajar con inversores. O sea, realmente no hemos llegado a trabajar con inversores porque hemos hecho sobre todo gestión. Y cuando entrado a proyectos de rent to rent han sido estos grandes, lo hemos hecho con financiación bancaria y nos ha ido bien. Es como lo hemos hecho. No, también es que en el alquiler vacacional el rent to rent está mucho más complicado. O sea, no hay una escalabilidad tan grande como en las O sea, vosotros habitaciones. realmente no dais una fianza como tal En rent to rent sí, a los, sí. los pisos que tenéis turísticos. pero tendremos como un 10% de propiedades en rent to rent y el 90% es en Al gestión. final el rent to rent funciona igual que vosotros. O sea, negociación con el propietario, pues un mes de fianza, la carencia, la reforma que tengas que hacer. O sea, la inversión Es lo mismo, sí. mismo que vosotros. Sí. Lo que pasa es que el producto es más difícil de encontrar, ¿vale? Es más complicado de acceder a un producto realmente rentable. O sea, pensad que el alquiler turístico ahora mismo en España, el que tiene una licencia turística, sobre todo en los sitios rentables, sabe que tiene una pepita en dulce. No la suelta, ¿no? Entonces, les cuesta mucho soltar la vivienda por mucho tiempo con un alquiler fijo, porque tienen en la cabeza que pueden ganar más, y es cierto, en gestión ganan más, ¿sabes? En gestión, la empresa gestora se está llevando dicen entre un 20 y un 30, la media es un 20-25. Un 20. Y en rent to rent a una empresa gestora le debería quedar como el 30%. Claro. Deberíamos de partirlo en 3 partes, más o menos. Claro. Entonces tú piensas al final que un propietario tiene un piso con licencia en el centro de Madrid y puede generar 5 o 6 mil euros, de los cuales le van a quedar netos 3.000. En rent to rent tú le vas a ofrecer 1.500, 2.000 euros. Entonces es raro que quieran entrar, ¿sabes? Hay algunos que sí, pero suelen ser, pues este caso, Villa de Lujo en Sevilla, que está la piscina hecha una mierda, tal, y no quiere invertir, entonces pues
Claro. entramos. ¿Sabes? Complejos más grandes. o- Pero complejo. en gestión, por ejemplo, los que cogéis de gestión, la inversión, ¿cuánto se os suele ir? A nosotros. Es que nosotros la nada. gestión es cero. O sea, de la Claro. inversión es cero, perdón. Tú piensas que al final firmamos contratos de un año. Entonces, son contratos muy flexibles para el propietario en el que él valora tu servicio y tú le tienes... Claro, y el propietario nos tiene que entregar el piso al 100%. O sea, nosotros lo que hacemos es quitarle de problemas de gestionarlo, o sea, que es complicado recibir huéspedes, etcétera, y generarle más rentabilidad, porque al final todas las estrategias y todo el know-how de la empresa pues se hace mejor que lo haga él. Entonces, cobramos ese 20%, siempre decimos que se lo vamos a incrementar, que si lo explotara él, y nosotros no invertimos nada. Él nos pone el piso tal cual. Y lo que es la decoración y el homestay y todo eso lo hace él. El escenario ideal es que te entregue el piso llave en mano. O sea, perfecto. Sí, para pero explotar. tenemos ese El servicio. escenario ideal. ¿Sabes? Es matizado ahí. No, Claro. pero lo que hacemos en muchos casos, incluso con inversores hemos trabajado, pero ellos compran, ¿vale? Nosotros les damos como todo el servicio de, pues te lo amueblo, te lo hago, pero son servicios adicionales. Lo que pasa es que nos contratan a nosotros, que luego también Nosotros trabajamos, como dices, Santi, entra un inversor y dice, quiero comprar una propiedad con licencia turística para que me la explotéis. Compras el producto, se lo amueblas, se lo adecuas completamente y te queda la gestión. Lógicamente ese servicio llave en mano es pues otra fuente de ingresos más. Claro. No es nuestro nicho de negocio, pero también lo hacemos. Y luego tenemos el propietario pues que ya tiene la propiedad, que la quiere poner en alquiler turístico o que tiene la licencia turística y le falta un poquito de adecuación, pues el menaje o cualquier cosa. Se le ofrece. También lo hacemos. Oye, ¿quieres que nosotros nos encarguemos de ponerlo a punto? Tal, al final es darles facilidades, pero son servicios adicionales. Hombre, y estáis con un montón de propiedades ya, ¿verdad? 150. 50 aproximadamente, sí. Y ahora hemos empezado también, que nos hace bastante... O sea, era uno de los objetivos de la empresa, empezar también con algo de negocio hotelero. Y ahora ya hemos cogido 2 pequeños hoteles. Así que vamos... 2,5. Hay otro que ya va a salir el mes que viene. Sí. Sí, 3. Y está muy bien porque tenemos que ir girando también al modelo hotelero, que es Es que donde lo que realmente comentábamos está el de la- dinero en lo que España. comentábamos de la diferencia con vosotros es que el producto con licencia turística es realmente escaso y más como se está poniendo ahora mismo el Que estado. cada vez ponen más restricciones. Claro, ¿sí? claro. Entonces, realmente el proyecto hotelero, pequeñas pensiones o tal, tiene las licencias y va a ser más difícil atacarles ahí. Sí, luego los márgenes en Renturnes que son muy bajos. Y os voy a preguntar por ahí, ¿cómo están los márgenes? ¿Cómo habéis visto con el incremento de los alquileres tradicionales, todo este tema? ¿Cómo habéis visto vuestros márgenes en el negocio? Sí, claro. Yo ahí he tenido pisos que me han respetado el IPC. Entonces, contratos de hace... Ah, bueno, claro, eso que obvio. firmé No, hace de las 4 o nuevas 5 años. rentas es lo que puede estar complicado, ¿no? Bueno, los márgenes que nos están dejando cada renta, nosotros ya no cogemos cosas que no dejen menos de 900 o 1.000 euros de profit al mes. Vais a valor absoluto, ¿no? Más que a porcentaje. Sí, vamos a que nos deje mínimo 1.000 euros, porque son los ratios con los que nos manejamos bien y que tenemos estudiados y esas métricas que si al final Sí, hay sí. un mes que pinchas una habitación Sí. o lo que pueda pasar, sigas teniendo flujo y no te entre pérdidas. Si entras en un piso, imagínate, en Madrid, que deja 600 euros de profit, pero ya el salón te cuesta 700 y la cuota del inversor son 200 o 300 euros, un mes que tal, te come 3 anteriores. Y eso, porque te iba a preguntar un poco de España, que estáis fuera de España también, pero en España dices en Madrid que me deje 1.000 euros, pero eso no será tan fácil en otras ciudades que están muy de moda para el rent to rent, tipo Murcia o Zaragoza o todas estas ciudades que la habitación es más barata. ¿También conseguís ahí eso? Sí, Hostia. por lo general en todas las ciudades en las que estamos, de hecho en Mallorca, por ejemplo, ¿Cuántas ciudades estáis? estamos en 30 España. y en México. También abrimos Miami, Hostia. fuimos para Alemania, fuimos para Italia, fuimos para Holanda y como en España para este modelo de negocio no hay ningún lado, ¿Y sinceramente. qué tal? Cuéntanos la experiencia internacional. Dale. Has pasado de Sí, España sí, es que me parece muy interesante. Pues la experiencia en Italia fue buena, lo único es que la barrera de entrada era demasiado alta, te piden 4 meses de fianza, 2 meses de comisión y en Milán un alquiler no te baja de 3.000 euros. Entonces, para entrar a un proyecto te gastas 25.000 Claro. y te va a generar 1.500. No es Nada, una no cosa sale, que te da no muy sale. alto. No sale. En Holanda el mercado está muy saturado, allí te hacen registrar a las personas que van a vivir dentro de la vivienda. Y te investigan hasta el pladur de las habitaciones. O sea, nosotros... la calidad. No, en plan, nosotros, por ejemplo, fuimos con un abogado, porque antes de movernos, siempre consultamos con un abogado local que nos Claro, diga claro. las leyes y demás. Y allí, por ejemplo, estábamos viendo para ver si era viable, porque era muy rentable, pero el problema es que a lo mejor si tú metías en una casa, en el salón, metías un pladur para sacar una habitación más, te lo investigaban y te podían poner multas de hasta 20.000 euros, solo por poner el pladur. Está Y súper- no es que le digas, súper O sea, que no, puedes que no se pasar. pueden hacer habitaciones muy adicionales. vigilado. cosas así, Es como ¿no? que te pone una normativa y la normativa tiene que ser sí o sí. Y si tú la incumples, no es como aquí que a lo mejor si la incumple, pues tiene que denunciar a alguien, va al ayuntamiento. Allí es como que te hacen una revisión y
que les da igual todo. Claro. Luego en Alemania el 70% de las viviendas pertenecen al gobierno. Entonces, dentro del otro, y a fondos de inversión. Entonces es más complicado meter ahí cabeza y luego el idioma también es una barrera de entrada muy En alta. Alemania sí, claro. Sí que es verdad que teníamos un chico bastante cómodo, pero al final no decidimos tirar el proyecto adelante por costes de oportunidad, márgenes y tiempos. Es que no era muy rentable. Nosotros, por ejemplo, me acuerdo que estábamos a punto de sacar una que nos dijo el socio, oye, pues mira, esa está bien y tal. Y se lo dije a Miguel. Y claro, era a lo mejor un piso que tenías que invertir 12.000, 13.000 euros para sacar 700 euros. Entonces era como, es que mira, eso lo metemos en Madrid y sacamos una rentabilidad mucho mayor. No, claro, pero ¿Creéis, está bien. ¿Creéis que en Alemania también tiene algo que ver la renta per cápita respecto a España? Para que no sea el modelo tan rentable. Sí, yo creo que sí. Y luego aparte... Es que somos pobres aquí, macho. A ver, Allí, aparte del coste de oportunidad, es que el mercado está un poco trillado. Tú piensas que el mercado del rent to rent en Europa empezó en Alemania. Es como la cuna del rent to rent, por lo que estuvimos hablando allí y mirando. Y nos dimos cuenta de que allí es rentable el negocio, pero tienes que tener una persona alemana local que sea la que se mueva y la que te consiga proyectos. ¿Y las Claro. habitaciones allí son más premium? O sea, Es que está... O sea, Hay de todo, no ¿no? te diría satura, pero hay de todo. en, Ya- en ya- Alemania algo que vimos nosotros que me pareció muy curioso fue que a lo mejor estaba las habitaciones como limitadas a 800. No limitadas por normativas ni el Estado, sino que yo me acuerdo cuando empezamos a hacer el estudio el de propio mercado. Claro, cuando hicimos el propio estudio con el chico, me acuerdo que poníamos una habitación que era enorme a 800 euros, que era el precio máximo, oye, no tenías demanda como en España. O sea, a lo mejor 2 o 3 mensajes en una semana. Luego ponías una más pequeña, a lo mejor. Pero eso habla de la salud también del mercado inmobiliario, porque en España lo que no es normal es que tú subas un trastero y llamen 300 personas. Claro, O sea, es que debería haber un poquito más de competencia. Hombre, pero yo creo que eso al final también tiene mucho que ver las regulaciones, ¿no? Porque al final, yo siempre lo he pensado que al final eso se acaba regulando solo, al final. Eso Claro, por eso que al mercado hay que dejarle regularse solo Claro. y que la calidad de las habitaciones la elija el inquilino y... Eso es un tema que hablamos en cada podcast. O sea, Claro. que por mucho que pongan limitaciones no va a cambiar nada. Pero es que de hecho perjudica el mercado. Obvio, Sí, lo que mercado- hablabas de Holanda, al final, si no te dejan hacer la habitación de Pladur y la habitación vale 1.200, pues esa persona no entra al rent to rent, hay una habitación menos. Una habitación menos, ¿qué significa? Todas más caras. Claro, es que luego, de hecho, en Holanda nos lo he comentado, porque cuando empezamos allí a mirar, también teníamos conocidos allí que nos explicaban un poco el mercado. Y estaba bastante jodido, pero por las regulaciones que tenías, porque no había vivienda, no había habitaciones. Entonces, claro, si una habitación en un mercado libre, por decirlo así, te Sí. cuesta 700, 800 euros, pues ahí te costaba la que estaba disponible 1.200, 1.300. Entonces, claro. por eso era tan rentable, porque los pisos te costaban poco y una habitación a la que la pongas a 900 o 1.000, pero estaba Pero eso, trilladísimo. el día que empiecen a atacar en España en las habitaciones, ahora estamos con el turístico, llevamos ya unos cuantos meses, años. Claro, ya los que característica. tengan habitaciones va a subir muchísimo. O sea, al final cuando empiecen a poner restricciones de este piso no tiene 9 metros cuadrados, no puedes vivir, no sé qué. ¿Creéis que eso va a llegar? de alguna manera u otra van a intentar meter mano. No Sí. sé cómo puede llegar, pero algo que Es complicado, ¿eh? Porque yo pienso en nuestro negocio, al final tú te tienes que anunciar en La Airbnb, plataforma anunciadora. pero al final en habitaciones tú pones en Idealista, luego llega al piso, enseñas, tal, es Yo como te digo mucho que más hay un difícil, punto ¿no? ya, porque tenemos equipo fuera de España que también nos ayuda a alquilar, un equipo de freelance, y no las mueven por Idealista, y las mueven por otras plataformas Sí, y vuelan. funcionan, ¿no? Por, Sí, sí, sí. por, las plataformas como Facebook. Sí que es verdad que la Wallapop, trazabilidad- es decir, Funciona por todo, ¿no? Sí. se ponen en cualquier plataforma. a Nosotros publicar lo y vemos más Pero porque difícil de también hay controlar. tanta demanda de alquiler, yo creo, en España que ponga Bastante más difícil, porque nosotros tenemos una problemática tremenda, que es con el número de licencia es un anuncio. Y vas a las plataformas de Airbnb, Booking, Vrbo, o sea, no hay una plataforma como Wallapop que te dé el Claro. flujo de Claro. reservas necesarias. Sin embargo, vosotros, al final una habitación es que la gente busca en todos Y los luego hay un sitios. punto importante, que una habitación, o sea, nosotros tenemos que tener el anuncio publicado 24/7. Al final una habitación tú publicas, Y te alquilas, puedo decir- quitas. yo te puedo decir que 3/4 de los anuncios que hay, 3/4 partes de los anuncios que hay en Idealista están ya alquiladas. Claro. Normalmente son ganchos. Son ganchos, Son sí, ganchos, sí. para Todo- captar toda al- la gente que hablamos de habitaciones decir lo mismo. Ponen una y luego dicen, ay, esa ya no está, ahora tengo esta. Literalmente. Y bueno, hablando un poquito de la expansión, también fuimos a Miami. En Ah, Miami eso. la experiencia Dale, dale. bien, habitaciones a $2.000 en todo el centro y luego salías a 2 calles al lado y por 500 encontrabas habitación. Entonces era un mercado libre, digamos, pero libre del palo. Yo para capturarte a ti lo que hacía era no cobrarte fianza, solo el mes de entrada y un mes.
te dejo estar un mes y solo me pagas el mes. Entonces, claro, nosotros veníamos de un modelo en el que mínimo buscamos que las personas estén 6 meses, un mes de fianza, honorarios de gestión, llegas allí y dices, hostia, que esto es el salvaje oeste, ¿sabes? Que cada uno va a su rollo y hace lo que quiere. Y tenéis estancias cortas, o sea, de un mes. Tuvimos que pivotar rápido y aceptar lo que hacía el mercado. Claro. Al final mínimo 3 meses, que era lo estándar allí, cobrar la mitad de la fianza, no cobrar honorarios de gestión y pivotar a esto. Claro, y luego también a buscar, o sea, no ¿Y tenéis habitaciones allí ahora mismo? Allí con el socio que abrimos sí que es verdad que fue un desfalco, es decir, pudimos recuperar la inversión, no fue mal, aprendimos muchísimo, pero ¿Sale un poco rana de la persona o qué? muy mal, sí. O sea, Un poco mal, te voy a decir que el 50% es el modelo de negocio y el otro 50% es la persona que lo opera. Coño, claro. De esa persona es un incompetente, pues se toca cerrar. Porque al igual que conocimos a él, conocimos a otros que hacían rent to rent y le tiraban guay, la verdad. Sí, no, está claro, está claro. Y allí en Miami, precio de ¿cómo la vivienda. está, claro, el tema de que haya margen? Porque también hacíais reforma o entrabais en Por viviendas... ejemplo, cogimos una en el downtown, que eso es el edificio ese que hay súper alto, Sí. y eran 4.000 euros de renta, bueno, 4.000 dólares, 4 habitaciones y le facturábamos como 7.500, 3.500. Lo que pasa que ahí los bills, los suministros, el internet son 100 al mes. Y la comunidad son debe ser 15. carísima. La comunidad la paga el propietario, ¿no? La comunidad está incluida, pero Sí. la luz son 400, el agua 200 o 300. O sea, ahí Ya. se triplica todo. Claro, pero Sí. también piensa que una habitación son 2.000 dólares. Una habitación, luego otra normalita, 1.500. Es como todo más grande, ¿no? Pero al final, si vosotros trabajáis a valor absoluto, parte guay, ¿no? O sea, 1.000 euros es más fácil que te queden en un mercado que es todo más alto que en Sí. un mercado más pequeño. Es más sencillo allí ganar 1.000 dólares que Claro. aquí. Lo que pasa es que es más riesgo, ¿no? Porque al final, si se te queda algo vacío, la pérdida puede ser más grande. Una habitación libre de 2.000 dólares. Sí, te quita Estás muerto. una barbaridad, Vas claro, por el claro. aire. Estás muerto. ¿Y Sí, sí. México? México muy bien. México el mercado es muy parecido a España. De hecho, México me lo contaron antes en Manu a España hace muchos años, ¿no? Y es muy parecido el Cuando mercado. estuve en México, todo el mundo te dice la madre patria, todo el mundo. La madre Todo patria. el mundo. Menos Sí, los políticos que tienen sus roces, pero. Fuimos la allí gente sí. a lo que es Polanco, en Ciudad de México, que es como la zona de los edificios y tal, y muy bien. Tenemos allí varias propiedades y es Con un muy socio parecido. mexicano también. Socio local mexicano, se sabe las leyes. Luego otro chico que nos ayuda a alquilar las habitaciones que se está estudiando Derecho y también sabe bastante. Está regulado el mercado en México. No, libre mercado también. Está bien. Y allí no se utiliza, no hay idealista, o sea, no existe. La gente le dice idealista, ¿qué? ¿Y cómo va? ¿No hay un marketplace de habitaciones? No, va todo por Facebook, por grupos, por Hostia, plataformas pues ahí secundarias. hay un nicho, ¿eh? De expansión. En Miami pasa igual, rollo, no tienes una Pero en plataforma Miami donde está poner- Zillow, ¿no? En Estados Unidos. Pero no es como... Pero no va. Pero es para más habitaciones venta, no ¿no? tira, no Es tira más, nada. es Es más más pa' para venta. buscar pisos, para Ya. buscar las viviendas. Pero es verdad que para habitaciones que tú pongas algo no había. De hecho, es algo que echamos mucho en falta porque era como, ¿dónde las publicamos ahora? Y tienes Y que eran empezar a grupos de investigar. WhatsApp, grupos de Sí, sí, sí. Facebook. Y, O sea, era más de, yo te conozco a ti. Joder, me ha pasado un anuncio de un piso que no sé qué, o una habitación, y tú se lo pasas a él y lo pasas por un grupo con lo mejor. Sí, agencias O sea, pero tradicionales, eso ¿no? para nivel empresa es jodido escalar, Muy ¿no? jodido. Porque, quiero decir, no tienes un protocolo Hay un de... protocolo de decir, publico aquí la habitación Claro, y esta es claro. mi fuente de capturar leads. No, esto va al salvaje oeste, de voy a tirarlo por todos los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook y a ver si y los pongo en las plataformas, ¿sabes? Pero en las plataformas te entraban 15. Pero hay 12 poca leads. cosa, ¿no? De plataformas. No hay nada, para habitaciones ni nada. Pues eso a mí me parece una oportunidad de la Bueno, leche, porque hay- tener un marketplace que Hay, funcione- pero no se mueve. O sea, me refiero, Claro. hay todas estas empresas tipo Zillow tienen su marketplace de habitaciones, pero no las publican allí. Ya, la gente no las trabaja, ¿no? No está metida esa cultura de tienes que irte a esta plataforma. A lo mejor porque no hay tanto alquiler por habitaciones como aquí. Es que en Madrid la gente joven o vive en habitación o vive en habitación. Claro, no, Entonces, a ver, yo sí que hay porque también es verdad que en Era un Facebook, mofe allí también, en, ¿eh? en ¿Sí? los grupos también lo publicaban muchas veces de tengo habitación disponible, tengo tal. Pero es verdad que me han dicho también mucho lo que dices de allí un idealista, por ejemplo, el que crea un idealista allí sería una locura prácticamente, que centralices ahí propiedades, habitaciones y todo eso. pero es súper raro, porque yo en la mayoría de mercados inmobiliarios que, O sea, que conozco, sí que están, Zillow tiene Sí, para sí, promocionar, claro, claro. lo único es la cultura, que las personas que buscan habitación no se van a Zillow y ponen Ya, habitación que de tal en tal sitio. que no llegan ahí. Y luego lo que es el Está mercado de habitaciones hay una barbaridad. Y ahora mismo fuera de España estáis en México. En México y en España. ¿Y en España cuál es la ciudad más grande que tenéis? ¿Madrid o Madrid y Valencia. Barcelona? ¿Cómo lo veis? En Barcelona hemos ido quitándonos algunas cosas. Sí que es verdad que no han aprobado la ley esta y la han tumbado. ¿Qué leí? Yo no estoy al tanto. La de, pues eso, que quieren quitar los alquileres por habitación. Ah, vale. También. Genial. O sea, que lo que quieren es Perfecto, vamos a ver el turístico, ahora las Lo que habitaciones. quieren limitar es Bien. que las habitaciones en conjunto no superen el tope del precio por alquiler en tradicional. Y Ah, también vale. han limitado los alquileres temporales,
porque no sé si habéis metido alguna vez Idealista y habéis buscado pisos en alquiler en Barcelona. El 90% salen Temporales. alquiler y temporales. Sí, los quitaron de los turísticos, lo metieron a temporal y ahora lo han prohibido. Ya la temporada también lo quieren Metieron prohibir. la hostia padre al Flip también, que les metieron un 20% o no sé cuánto. El ITP lo querían subir al 20% si tenían... Claro, para que joder. nadie pueda hacer flips. Entonces ya los pisos de Barcelona reventados. Y una cosa no de los las- cogen ni los rentos. Mira, el turístico vamos a defender siempre que no es el problema, ni el turístico ni las habitaciones, es el problema de la vivienda, porque al final realmente en Barcelona creo que los pisos turísticos era como un 3% del parque inmobiliario, lo estuvimos mirando cuando nos llamaron para la tele. Pero el problema de que empiecen a prohibir las habitaciones es que si en cada piso hay 3 o 4 personas y lo reduces a un piso, ese sobrante, ¿dónde lo vas a meter? Claro. Es una movida, eh. No, O sea, y al final, tío, hay que hacer pero, todo eso- lo pero la gente, contrario. pero ellos lo saben, tío. O sea, esta gente lo sabe. Lo que pasa es que quiere darle soluciones para que la gente sea dependiente y les vuelvan a votar y joderles la vida para que decirles, no, que toma, que te doy de comer. Pero la gente en algún que- momento se tendrá que dar cuenta. Que no, tío, que les pisan y luego se les tendrá dan que de dar comer. cuenta de que te dicen que te van a ayudar y lo que te hacen es pegarte una hostia. Claro, es que yo creo que va muchas veces a lo que creen que es éticamente correcto, aunque no tengan ni idea, ¿sabes? Porque al final si te digo... para metértelo en la no, cabeza. Yo voy a bajar los precios porque así ayudo a toda esta población. Realmente lo estás perjudicando. Pero esa población, si no sabe cómo funciona, va a decir, hostia, me están ayudando. Porque Claro, están pero bajando los precios". la gente no mira más allá. Pero los políticos, seamos sinceros, se han llegado ahí es porque han pisado a otros 30 y por eso están ahí. Entonces no son imbéciles. Saben perfectamente lo que tienen que decir para seguir otros 4 años. Pero él está en Barcelona, la gente se está muriendo. Hablas con gente de que ha vivido en Barcelona y... La chica que hemos contratado nosotros, le decía yo en la entrevista de trabajo, le decía, ¿tienes previsión de moverte de Barcelona? Porque era una chica que se había movido culturalmente bastante, Italia, tal. Y dice, acabo de conseguir un alquiler. Y le dije, me acabas de decir todo. Digo, me acabas de decir todo. Dice, Todo claro. acabo de conseguir un alquiler. Digo, no me puedo mover ahora en 5 años que tengo contrato. Imposible. Es una locura. Es una locura el mercado como está allí. Es que inflexibilizas el contrato, el alquiler. Ya esa persona no se va a mover nunca, eso nunca va a salir a la venta. No va a la buscar- persecución que hay al empresario que hace negocio Locura. en el sector inmobiliario en Cataluña es otro rollo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero no se dan cuenta que es las personas que mejoran pisos y que ponen cosas al mercado y... Yo se lo he pensado muchas veces, porque claro, dicen, no, es que el que hace flips es un especulador. Pero es que luego te pones a verlo y dices, está reformando la vivienda. No, y está renovando. transformando un realmente. piso que no puede vivir nadie en un piso en el que Claro, puede vivir alguien. El tema que siempre hablamos, que se lo mete en la hipoteca a la persona que lo va a comprar, que eso tampoco lo tienen en mente. O sea, si es que siempre... Claro, claro. Eso es una obra social, sí, eso es cierto. Tú cuando compras un flip, 30.000 euros, 60.000 de reforma, 90.000, lo vendes por 120. El que compra la hipoteca pide la hipoteca por 120. Si él nunca jamás se hubiera podido reformar el piso porque hay que poner todo el dinero. Estás permitiendo a una persona entrar a primer precio con el 20% de entrada. O sea, Literal, es que es una obra social de la hostia. ¿Y vosotros cómo veis la normativa en vuestro modelo de negocio? Porque nosotros realmente estamos... A ver si se pasa ya la cortina de humo, porque llevamos un año de hostias que tremendas, pero... Porque cada vez os ponen más restricciones. Sí, no, pues primero pues restricciones municipales, autonómicas, pues en Madrid, por ejemplo... Ahora la tontería está del número de registro Ahora la único. tontería del número de registro Bueno, por único. habitaciones también hay que sacarlo en teoría, ¿no? Si es para temporal, sí, si es para... Vale, estancia, para no. larga estancia. no. Nosotros no, porque hacemos larga estancia. Vale. Nosotros, claro, con el registro único ahora, pues otra movida, tío, que al final con 150 propiedades habla con todos los propietarios, saca el número de registro, uno con su gestor, otro certificado digital, uno te lo tramito yo, y total, solo para tenerte controlado y el día de mañana Que es- decir, pues que ahora es los un, que... un número que sobrescribe a su licencia ya, o sea, que al final no tiene ningún sentido, porque viviendas con licencia turística tienen su licencia turística. Entonces, realmente... Yo lo que noto con el mercado de las habitaciones es que a nivel empresarial queda muchísimo recorrido y muchas personas a las que alojar, y que poco a poco el mercado se va a ir estabilizando y que alquilará habitaciones el que, Y que es un mercado joven, ¿eh? Que se puede profesionalizar mucho. el que mejores habitaciones tenga una buena relación calidad-precio, ese va a ser el que va a ser. Eso lo habéis notado, que ha cambiado mucho la visión respecto a las habitaciones, que antes había de peores calidades y ahora la gente quiere mejor calidad, mejor habitación. Al final es un mercado y tienes que competir, ¿no? Y en este sentido nosotros hemos notado en algunos puntos del año, ostras, ¿por qué nos alquilan estas 15 habitaciones que tenemos libres? ¿Y qué hemos hecho? Pues aumentar la calidad de todas. Pues ya le pones la tele, las vuelves a pintar, les pones las sábanas. Que nosotros no estamos metidos en ese mundo, pero sí que lo hemos visto como cambiante, ¿no? Porque antes las habitaciones pues eran más una cama, un armario y alguien temporal, y ahora es más como una forma de vida. O sea, ahora es un escritorio, es un buen armario, si puedes tener baño compartido, o sea, baño privado. Mira, yo cuando nos hemos ido a los otros países he notado que allí van años por delante de nosotros en este modelo de negocio. Hay mucha más gente haciéndolo. Y en este sentido creo que queda mucho recorrido en el rent to rent a nivel habitacional y a nivel empresarial.
A nivel legal y fiscal, pues como les vaya dando, si quiere meter más restricciones o no. Si cambia el gobierno, entiendo que... El problema es que cuanta más restricciones yo creo que peor es el mercado. Porque menos gente buena entra, menos Y más habitaciones artimañas te buenas buscas. hay, claro. En Barcelona, por ejemplo, me llega un chico, acaba de alquilar un piso para rent to rent y le acaban de decir que no, que el precio de las habitaciones no puede superar el precio del alquiler. Pues ya se tiene que buscar maneras y artimañas de Economía hacer el contrato sumergida y... Claro. y cosas para Para que le salgan los números. para que pueda salir el modelo de negocio. Te estás prohibiendo a gente hacer esto. Entonces, en ese sentido, no sé hasta dónde puede llegar esto. Pero En eso algún momento también- tendrá que... Claro, pero eso yo creo que también lo puedes ver como una ventaja, ¿no? A nivel de si tú encuentras una forma, ya sea con un abogado o un fiscal que te dice, oye, pues lo puedes hacer de esta forma, de forma legal realmente, tienes una ventaja frente al resto, por decirlo así. Entonces también, Ayudar a quien realmente incentiva a que alguien pueda vivir bajo un techo. claro. Punto. Sí, O sea, sí, tal de la cual. forma que Ese es quieras. el- O sea, habitaciones, Y que turístico... la gente tenga capacidad de elegir, porque ahora la gente no tiene capacidad de elegir. O sea, la gente estoy seguro que yo hago estas habitaciones y dice que sí, Nuestro- porque sí, porque es que no tienen otra cosa que elegir, porque no hay más. Nuestro modelo de negocio Claro. no da vivienda a una familia, pero sí que permite a una familia irse de vacaciones, cosa que ahora no va a poder hacer. Vuestro modelo de negocio permite a un estudiante, a un trabajador, a cualquier persona que no pueda acceder en el centro de una ciudad a un piso de 2.000 euros. Pues, Claro. Ahí al está. final estáis haciendo una labor social, o sea, los de los flips, igual. O sea, Y ya es no que- solo el dinero, sino la documentación de solvencia, que es que eso la gente lo pasa desapercibido, pero cuando tú vas a un propietario que no conoces de nada y le dices, oye, te voy a alquilar la casa, Claro. ¿Y cuántos propietarios os alquilan a vosotros la casa porque la sacáis al mercado con unas garantías y sin embargo a un particular no se la alquilarían? ahí está. Claro. Hombre, es que ahora mismo O sea, los propietarios tienen un miedo a o sea, alquilar a que eso- familias y eso, particulares. ojo. Y ahí yo siempre digo, empresas de rent to rent se ven súper beneficiadas por la ley de vivienda, porque los propietarios se sentirán más seguros con vosotros. ¿No lo veis en el día a día eso? Sí, sí. De hecho, tenemos proyectos súper rentables, pero que nos ha costado entrar por esta barrera de entrada que hemos conseguido sobrepasar. Entonces, es una ventaja. Claro, no. O sea, es que al final yo creo que los propietarios ahora mismo tienen mucho miedo al mercado inmobiliario. La gente en España que tiene una segunda vivienda tiene miedo a qué hago con mi vivienda, que me la ocupan, que no me pagan. O sea, y es que cada día se ve más y hay una protección ahí que flipas. Y en otros países las puertas abiertas de la vivienda. Sí, completamente. Nosotros hemos venido de Dubái hace unos días, que lo sabéis, y bueno, las inmobiliarias te decían, no, ves a ver la casa en el piso tal, en el edificio tal, sube. Pero tú solo. Abierta la puerta. Hostia. Ahí no pasa nada. Claro, claro. Flipas. Claro, aquí Entras es al building, imposible. el portero abajo no te dice mucho, en todo caso dónde vas. Claro. Llegas allí, abres la puerta, te llama el propietario, ¿ya lo has visto? ¿Te ha gustado tal? ¿Me lo compras? No, vale, pues nada. Hostia, ¿Dónde os veis dentro de 5 años, chicos? Pues, a ver, yo a lo que veo yo, por ejemplo, mi posición como tal es, pues en Madrid llegar a las 1.000 habitaciones. Bueno, es que dentro de 5 años la supero 100%. Y tener ya, pues, como estamos haciendo ahora, varios socios en cada parte de Madrid, incluso intentar expandirnos más lo que son Madrid las afuera, porque Es luego que los satélites de Madrid está creciendo los satélites de muchísimo. Madrid tienen un recorrido brutal. Es que O sea, en Alcalá de Henares tenemos operaciones también con AISEA, que es nuestra socia, y son rentables, igual que también te puedes ir a Claro, claro. Fuenlabrada, incluso a Pinto, que está totalmente lejos, también hay mercado allí. Entonces, la idea principal que veo yo, por lo menos de aquí a 5 años, es tener casi todo el control de Madrid, y ya pues si se puede seguir abriendo otras ciudades de España mediante la misma estrategia de socios, pues genial. En Madrid hay muchísimo. Además hay muchísimas viviendas, yo creo, sobre todo en esos barrios que dices Pinto, Alcorcón, tal, que están muy mal, que el propietario necesita reformarlas porque están mal. Son ya viviendas antiguas de pueblo, por así decir, pero que ya Sí, es se la- que se la ha comido la la ciudad. gente tiene que vivir ahí también. Claro, y, claro. y luego Hombre. Castilla-La Mancha, que también... por y esos pueblos- Segovia y todo. Ahora ya cualquier ciudad de Todo el España con claro. más de 50.000 habitantes entra Hombre, para Rentur. Hombre, tú piensas que al final hay mucha gente que se va de Madrid, realmente por el tema de los precios. Dice, voy a pagar aquí por un piso 1.500, 2.000 o una habitación. Guadalajara y Toledo y eso 1.300. también los habéis probado. En Guadalajara tenemos un alumno de la mentoría que ha sacado 4 rentas en 2 meses, porque no hay nadie haciéndolo allí. Claro. Y el que hay no sabe cómo hacerlo. Claro, claro. Este que sabe cómo hacerlo y 4 rentas en 2 meses. Claro, no, es que Guadalajara y todas estas ciudades, Madrid se las va a comer. Yo creo que va a llegar el metro. Sí. Seguramente. Hombre, pero hay mercado en todas partes. Tenemos también incluso una renta en Valdebebas, que fue mi segunda renta prácticamente, que yo pensé que no tiene que ver mercado ni nada, está a las afueras de todo, tiene una parada de bus que te lleva a la Renfe en 20 minutos. Decía, fíjate que se alquiló el piso, creo que de lo más rápido que se alquiló. No, a lo mejor la gente tiene coche también, ¿no? Sin coche. ¿Ah, sí? Claro, era gente que iba a trabajar al aeropuerto o a las tablas, pues iba para de Valdebebas.
Y claro, decía, hostia, digo, si se cierra aquí un piso y se alquila en todas partes. prácticamente. Madrid tiene recorrido en todo, o sea, todo lo que es Madrid, la periferia también, porque nosotros también para el alquiler de media estancia y vacacional, en las periferias que parece Sí, como que no nosotros es tenemos turístico y vacacional tal, en San Sebastián de los Reyes, por Y- ejemplo, Y y también funciona bien, mucho, ¿no? Sí, mucho pues, trabajador, claro. mucha gente que va a visitar o médicos o Claro. trabajadores. Qué bueno. sí, visitas un poco, pues eso, más a lo mejor profesionales, pero tío, que es que Madrid es una ciudad que para mí es como una isla en España, o sea, es la ciudad que realmente tiene más crecimiento y se ve que están permitiendo un poco también cierta flexibilización de las normas, o sea, yo creo que Madrid nos lo permite. ¿Y Miguel, dónde te ves en 5 años? Muy buena pregunta. Yo la empresa este año la hemos utilizado, digamos, para gestionarla, para mejorarla y para sobre todo independizarla. Y lo que buscamos pues es seguir entrando a proyectos, ya empezar a entrar a muchos más proyectos a pulmón, no depender de inversores. A nivel habitacional, pues a lo mejor poder llegar a esas 4.000 habitaciones sería el objetivo, pero en toda España. Lo que es la expansión internacional no nos ha servido. Y luego a la vez y a la par estamos pivotando y transicionando al tema de los flippies. Ah, sí, es verdad, Flipping ya House. os he visto que estáis haciendo. Que de hecho hemos cerrado 6 flips en cosa de 3 meses y también es otro proyecto que estamos iniciando con la idea de poder también expandir. ¿Dónde a los toda España. hacéis? Pues Claro. hemos hecho 3 en Valencia, uno en Almería, otro en Jerez y tenemos programados también ya para Cádiz, para Sevilla. Estamos ya mirando para hacer en otras ciudades y también es otro modelo de negocio muy interesante que queremos También con inversores, ¿no? 100% con inversores. Al final, lo que a mí me gusta, Jorge, respondiendo a tu pregunta, es el crear empresas, delegarlas, sistematizarlas y estructurarlas. Y cuando llegas a un tope, a un techo en el que ya al final has probado todo, pues quizá hay que pivotar y abrir otra. Y una pregunta que creo que le digo yo a todos los invitados es ¿cómo ves ese proceso de automatizarla y crear procesos y escalar la empresa, que al final es el que te arrolla el crecimiento y tienes que estar a todo y Complejo. Es un proceso constante, es un proceso donde yo tengo que invertir cientos de miles de euros en mí, en poder mejorar yo, porque al final me da cuenta de que tu estructura va a crecer hasta donde tú crezcas. Entonces, cuando te entra eso en la cabeza, te das cuenta de que tienes que invertir constantemente en formaciones para poder mejorar en personas en equipo. personas y en equipo. Para ponerte un ejemplo, una persona al uso que empiece ahora, si quiere hacer 6 flips en 5 ciudades, ¿cuánto tiempo, cuántos años se va a poder tirar? Nosotros A mí me en 3 meses lo gusta, hemos hecho. me y es gusta por hacer esto. esta pregunta porque realmente la gente que hemos creado una empresa desde cero, pues al final estás metido en el día a día, te arrolla el crecimiento, no tienes tiempo para crear procesos, no sé qué. Y cuando te quieres dar cuenta, llevas una bola a rastras que tienes que partir en muchos cachitos. Entonces, vosotros sois una empresa muy grande, que al final os habrá pasado de todo, y es eso, es crear procesos, Y os va a llegar un gente. punto en el que al final no es llegar y, vale, quiero crecer como un loco. Vosotros estáis en ese punto y tenéis que pasar por ese punto y tenéis que surfearlo. Pero también es mantenerse. Y también hay que llegar a un punto en el que, oye, ¿hasta dónde quiero llegar mi empresa? Sí. ¿Hasta qué punto quiero llevarla? ¿Hasta Y dónde que quiero funcione bien. Que funcione bien. Porque ¿de qué te sirve coger Mejorar la calidad del... y meter ahora más habitaciones y vas a tener más gastos estructurales y vas a tener que seguir endeudando la vida de la empresa? Tal cual. Entonces llega un punto en el que al final dices, hemos llegado a un objetivo, hemos intentado abrir otros países, estamos bien, vamos a seguir creciendo, pero a un nivel más sano. No, hemos llegado a sacar el año pasado, es que era una barbaridad, tío. Cerramos un piso cada 2 días, un piso de rent to rent, cerramos 180 y pico viviendas en un solo año. No parábamos, de rent to rent, de 10.000 en 10.000 cada vivienda. Pues te llega un punto en el que dices, hostia, nen, este año no quiero hacer eso, quiero mantener todo lo que he hecho los años atrás, Consolidar. consolidar, recoger y esos beneficios reinvertirlos en coger proyectos a pulmón, hacer flips o partirte ese dinero a otras Sí, cosas. sí. Bueno, esto es un poco como lo que decías, al final es como que al principio empiezas a crecer un montón y luego tienes que parar porque si Tienes que no- parar un momento y partir la bola. O sea, Sí. partirla en cachos. O Sí, sea, sí. tema administrativo, tema tal, marketing, tienes que ir Claro, haciendo... tú piensas que por ejemplo nosotros sí que es verdad que cuando lo que dice Miguel en Madrid de 2023 a mediados más o menos hasta ahora hemos cerrado 350 habitaciones aproximadamente y era prácticamente uno para cuando estábamos a mes en Madrid 5 o 6 rentas todos los meses prácticamente. Claro, hasta que llega un punto en el que dices, llegas a un techo en el que oye, es que si sigo sacando más rentas aumenta la inversión, luego también hay que meter más estructura porque hay que gestionar todo eso y al Claro. final el modelo Sí, de hay que habitaciones, valorar. la gestión es alta, es Mira, bastante lo más alta. heavy fue el año pasado, en el segundo trimestre, cerramos una renta cada día. Tú imagínate el nivel que tienes que tener de implicación. A mí, ya no solo uno, los 2 párpados me bailaban reggaetón, todo el día te temblaban. Porque tú imagínate que te dicen el de Sevilla, el de Málaga, 2 de Madrid, el de Valencia, el de Alicante, el de Zaragoza, el de Bilbao, el de Barcelona. Y una en cada punta de España, que eso nos pasa a nosotros, que al final... Y ponte a sacar rentas, ponte a gestionar los equipos, a levantar pasta y a controlar que esté todo bien. Entonces, este año es más para consolidar, recoger y también saber ¿Te ves? disfrutar. Has dicho que te quieres automatizar, tal. ¿Te ves vendiendo o te ves toda la vida con esto?
Yo veo de momento que no hay Me necesidad. encanta hacerle esta pregunta a los fundadores. Yo de momento no tenemos necesidad de vender, queremos ir recogiendo y disfrutar todo el trabajo que hemos hecho y a la par poder empezar el proyecto de Flip o cualquier otro proyecto que pueda venir. Sí, pueda ser que aún rentable. crees que aún hay recorrido para hacer la empresa un poquito más grande, funcional, etcétera, ¿no? Sí, porque Sois jóvenes, joder. el año pasado, por ejemplo, nos ofrecieron dinero por la empresa bastante y no la quisimos vender y ya era para ponerse en serio, para firmar ¿cómo era? La LOI esta, ¿no? Que te Sí, hace firmar sí. el DNA o lo que sea. Sí. Dar toda la documentación, analizar, oferta, tal, y decidimos que no era el momento. ¿Por qué? Porque yo prefiero tenerla toda bien estructurada, sistematizada, y ya ahí sí que sí, toma esta empresa con estos números que en ese punto. Entonces, quizá para vender a lo mejor, pues no te digo que no, a lo mejor en unos años. Sí, no, Pero no, por que el está momento, claro que al final es una de las salidas. O sea, la empresa o te mueres con ella o la vendes. O sea, es que o muere, pero eso no es lo óptimo. Pero, la verdad. pero obviamente al final hay que pensarlo y yo creo que el tenerla automatizada te da la oportunidad del día que quieras salir poderla vender, porque hay muchos empresarios que tienen una empresa que da beneficios y no la pueden vender, porque allí llegas y No saben, está todo manga por hombro. Claro. Sí, o sea, totalmente. Hay un punto en el que ya cada uno decide. Sí que es verdad que muchos empresarios dicen eso, ¿no? Que la vida útil de una empresa tiene que ser nace, madura, se muere. Y muere es, la vendes. En este caso, nosotros podríamos vender, pero ¿cuál es el tema? Que no depende solo, por ejemplo, de mí o de Manu que queramos vender. Depende del resto de socios que están en esas ciudades. Está claro. Un fondo Sí, hay que poner de acuerdo a todo el mundo. un fondo que te compre no va a querer solo mis participaciones, va a querer las de todos. Claro. Entonces, ese modus operandi es más complicado de paquetizar y vender. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Y bueno, supongo que ahí también todos los socios tendrán su parte de implicación y al final también se tienen, o sea, en parte que dar, porque o sea, la empresa depende de ellos, al final ellos son una pieza fundamental. Como has dicho, depende de personas. Y que aparte son muchas pequeñas empresas que hacen una empresa grande. Entonces, yo ahora quiero venderle a un fondo mi empresa de Valencia y puedo hacerlo. Claro. Pero claro, un fondo no te va a decir solo quiero tu empresa de Valencia. No. Quiero tu empresa de Valencia y de todas las ciudades, máquina. Claro, Y claro, obviamente. Y si un socio de allí, que es pieza fundamental, no quiere vender o pide demasiado, ¿cómo arreglamos esto? ¿Sois ahora mismo la empresa más grande de habitaciones en España? Yo te podría decir que enfocadas solamente en rent to rent, sí. Top 3 seguro. Top 3 seguro. Súper. Y la que más rápido ha crecido segurísimo. La que más rápido sí, o sea, el año 2023 y 2024 es que han sido claves, tío. Es que han sido años de no hacer otra cosa que alquilar habitaciones, cobrarle a inquilinos y sacar financiación. Me parece increíble. Les voy a hacer la pregunta esta guay que hacemos. Os voy a dar una opción, lo podéis contestar o los dos juntos, como en equipo, o una cada uno, ¿vale? Siempre nos gusta como poner a la gente en situación, porque mucha gente que nos escucha quiere empezar en el mundo inmobiliario y tal. Entonces nos voy a hablar con una empresa formada y tal, y no se pueden poner en nuestro pellejo o en nuestro lugar. Entonces nos gusta daros un poco pues eso, ponerse en el lugar de la gente. Entonces, os voy a decir que imaginéis que vivís en Elche, por ejemplo, es una ciudad cerquita de aquí, de profesión carpintero, y 8.000 euros ahorrados, ¿vale? ¿Cómo montarías una estructura rentable y escalable con esos pequeños ahorros, teniendo en cuenta que tienes ahí el tiempo para llegar a la vida que queréis tener o lo que estáis haciendo ahora? Para rent to rent, dices. No, O sea, realmente como queráis, o sea, tienes esa situación de vida, con esa situación de para vida, salir de tu trabajo ¿qué es lo que normal. tú harías para estar mejor, para no tener que estar todos los días yendo ahí a ser carpintero, etcétera, poder ahorrar más, ser más libre? Un poco el objetivo de vida que tú tendrías ahí. Hay gente que nos ha respondido sobre su propio negocio otra vez y hay gente que se ha ido por otro lado totalmente. Pues yo te diría, Nen, que carpintero, 8K ahorrados, un trabajo fijo, estable, donde puedes pedir financiación. Sí. Pues yo lo primero que haría sería intentar conseguir financiación en varios bancos a la vez, Vale. para obtener todo el líquido posible. Y ya sea una parte bien para hipotecas y ya tener ese ingreso pasivo por alquileres y el resto invertirlo. Si eres carpintero, entiendo que tu foco ha sido la carpintería. Entiendo que trabajas porque te gusta en ese trabajo. Entonces de ahí intentaría montar mi propio negocio de carpintería. Claro, al montar ese negocio de carpintería empezaría pues en una ciudad local, en este caso en Elche, e intentaría especializarme en algo relacionado con la carpintería. Carpintería solo de puertas de roble, de tal. Por Hostia, ponerte esto un lo dijo ejemplo. otro invitado, tío. Lo haría súper Esto lo dijo otro invitado con la fontanería. Sí, Dijo pero lo mismo. espérate que a ver si termina que va al mismo sitio. microanichado. Y ya a partir de ahí buscaría pues lo que hemos conseguido nosotros con el Rent to Rent, que es expandirlo, ya sea haciendo franquicias y pudiendo dar servicio a toda España con ese modelo de negocio. Pues otro invitado nos dijo que montaría un infoproducto de esa Tío. especialidad. Era fontanero y dijo, Fede, que ha salido el podcast hace poco, dijo, yo vería lo que es más
que cuesta menos tiempo y es más rentable en fontanería y solo haría ese servicio. Que sea que cueste media hora tal y puedas cobrar y luego montaría un infoproducto de fontanería. Brutal, brutal. Y Fede se dedicaba a lo mismo que nosotros, a gestión. A gestión. Por eso digo que hay gente que no ha ido por la misma rama. Sí, sí, sí. Yo Venga, Víctor, diría eso. dale caña. Yo, Tú venderías la yo, empresa. yo sería pero, hombre, a ver, yo sería similar, pero es verdad que yo me centraría más en la compra de casas. ¿Vale? Es verdad que iría a lo que comenta Miguel de sacar a lo mejor varias hipotecas, teniendo un poco esa estabilidad y aprovechando eso. Y con eso, pues, buscar la forma de... realmente sí, yo me centraría en eso. Si tengo un trabajo estable que al final me genere esos ingresos, seguiría ahorrando para poder hacer otra tanda de compras, hasta en el punto en el que esas viviendas que voy teniendo en patrimonio me generen un flujo en el cual yo pueda dejar mi trabajo y centrarme únicamente a comprar A vivienda. crecer la bola de nieve. Eso es. Al final ahí, vamos, yo conozco mucha gente que ha empezado así realmente, tiene un trabajo normal, que al final lo que ha hecho ha sido comprarse una primera vivienda o dos, y poco a poco, al final llega un punto en el que tiene un patrimonio que puede vivir de esa renta perfectamente. Sí. Que ahí, yo en mi caso, no me plantaría con 3, 4 o 5 que vaya comprando. Yo si empiezo ya a hacer esa bola, sería ya pues dedicar mi vida y mi tiempo a eso, a buscar mejores ofertas, encontrar buenas viviendas para poder Sí, sí. seguir generando y pues centrarme más Súper. en las viviendas. Súper. Pues nada, yo creo que el episodio ha estado. A mí se me ha hecho muy súper corto, bien. chicos. ¿Vosotros habéis contestado a esa pregunta? ¿Os la han hecho alguna vez? No la han hecho porque es que a cada invitado le ponemos un contexto. Anda. Le ponemos un contexto. Sí. Cambia el importe, cambia la ciudad, cambia la profesión. Sí, no lo hemos hecho. Yo en este caso, o sea, teniendo 8.000 euros, que al final no es mucho dinero, creo que lo primero que haría, si el carpintero no es. Si es trabajador por cuenta ajena, lo primero que me haría es autónomo, aunque sea. O sea, 100%. Intentaría, pues eso, especializarme y tener un equipillo para poder no solo estar yo ahí de carpintero, sino con lo que sé enseñar a gente y tener una empresa para poder tener más tiempo. Y a partir de ahí, pues intentaría generar mi capital con o el sector inmobiliario u otro sector para ir creciendo, pero teniendo la empresa un poquito delegada. O sea, es lo primero que intentaría hacer. Que creo que en España es el principal punto que hay, tío. La gente se queda en el autoempleo Yo no voy a... y no consiguen como dar ese salto, porque claro, el autoempleo te hace 12 horas y no puedes hacer nada en tu día más Claro. durante toda tu vida. Entonces creo que solo salir del autoempleo es un paso que Yo flipas. haría una empresa, estructuraría para poder salir de ella y solo dirigirla y con los beneficios que me den mis empleados, Sí que es cierto que es un reto, crecerla porque y reinvertirlos. Ahora O en sea, España, o sea, decimos contra una empresa de tal, pero vosotros que trabajáis reformas y todo, es complicado, ¿eh? Tú eres carpintero y dices, voy a buscar otros 4 carpinteros. No hay. No hay. O sea, no es fácil, ¿eh? No, es pero al fácil. final habría Pero que buscar bueno, un nicho de la carpintería sí. en el que pudieras... Sí, formar gente No, o- sí. no formar gente, sino automatizar todo lo posible con maquinaria moderna para que también Para no depender menos de mano de obra, más producción. Claro, pero eso siempre he pensado que está como muy ligado al volumen de trabajo, ¿no? Si tú eres capaz de conseguir clientes y tener un volumen alto de clientes, es como te digo, tienes X clientes, metes a un ayudante. Es que la mano de obra está muy jodida. Pero macho. es complicado. Y más ¿eh? la cualificada en gremios. Claro, Está- eso sí que es verdad. está muy O sea, jodido. en Madrid es complicado encontrar a alguien que sepa de verdad. Que lo hagan y bien, claro. tío. Sí, sí, Es Bueno, de hecho complicado. tuvimos esta conversación hace poco, creo que hablamos por lo mismo. Sí, Sí, por el es tema de complicado. mantenimiento yo creo Sí, que fue. sí, sí, que nos por lo pasaste a un contacto que te agradecemos, funciona muy bien. Sí. Y es que es muy difícil, es que la gente no quiere trabajar. Sí, sí. Muy difícil. Nosotros teníamos un negocio de hostelería y lo más ¿Vosotros complicado... juntos? Sí, Sí. y lo más complicado de todo era encontrar personal para poder abarcar pues, los picos de demanda Claro. del trabajo. Sí, sí, sí. Y ¿Qué yo- negocio era? O sea, era un bar o un Sí, restaurante. sí, yo era un bar de tarde. Tarde copas. copas. Sí, sí, vermú también. Yo me abríamos acuerdo, todo el día. yo siempre lo digo de la anécdota, que cuando yo empecé en la hostelería había entrevistas de trabajo para trabajar de extra los fines de semana. Entrevistas de trabajo. Cuando nosotros teníamos un bar, abrías la puerta, tirabas 50 euros y no lo cogía nadie. Madre mía. Era complicado encontrar gente, sí, era complicado. O sea, También es es cierto que 5 no años, estábamos en 4 una años. ciudad, estábamos en un pueblo pequeño, que es diferente también. ¿En qué pueblo estabais? En Almazán, en Soria, es nuestro pueblo. Y es diferente un pueblo de 6.000 habitantes. No es lo mismo que una ciudad que hay más gente hambrienta, un poco de necesidad a lo mejor de generar Y dinero. yo también creo que es la cultura. ¿eh? Yo cuando éramos jóvenes, yo todo mi ámbito Sí, de relaciones, todo trabajaba en los veranos, trabajaba en los fines de semana, ayudaban al padre y tal. Ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado un poquito. Sí. Pero bueno, pues nada, chicos. bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que os lo agradecemos muchísimo. Creo que ha sido una charla súper A mí se me ha hecho interesante. cortísimo. Muchísimas Y- gracias a los dos. Gracias a vosotros. Nada, por invitarnos. chicos, nos vemos y estamos en contacto. Así que seguirnos en Fuera de Serie, suscribiros y estos podcasts ya sabéis que sin vosotros no existirían.